TV Maya, el canal multicultural de Guatemala. Bienvenidos a nuestros televidentes, agradecemos que nos acompañen en otro espacio más de Mayape City. Es un placer saludarlos, mi nombre es Ricardo Castro y estaré acompañándolos durante esta misión. Será un placer informarles sobre los hechos del acontecer nacional. Saben que pueden hacernos llegar sus comentarios y sus sugerencias por medio de nuestra página www.tvmaya.org.pt. Iniciamos con nuestros titulares. Autoridades indígenas a la espera de ser citados por la Corte de Constitucionalidad por la acción contra la Ley de Telecomunicaciones Móviles. UFPA solicita a gobierno a invertir en la adolescencia, ya que es parte fundamental para el desarrollo del país. CONGECOP considera que la exclusión de los medios de producción y la concentración de las tierras en pocas manos es la consecuencia de la pobreza y la desnutrición en el país. Ya iniciando con la información, después de la acción de inconstitucionalidad presentada por las autoridades indígenas contra la Ley de Telecomunicaciones Móviles, que según viola la autonomía municipal y varios artículos de la Carta Magna, los representantes esperan ser citados por la Corte de Constitucionalidad. La Asociación Guatemalteca de Autoridades Indígenas, AGAI, esperan ser citados por la Corte de Constitucionalidad sobre la acción presentada por autoridades indígenas en contra de la Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en centros de privación de libertad y fortalecimiento de la infraestructura para transmisión de datos. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad recibieron una acción de inconstitucionalidad de parte de las autoridades indígenas en contra del proyecto de la Ley de Telecomunicaciones, ya que, según explican, la ley tiene implicaciones negativas para las municipalidades. A criterio Carlos Huárquez, director ejecutivo de la AGAI, otorgar a la Superintendencia de Telecomunicaciones para que sea quien autorice a las empresas la instalación de postes, torres, fibra óptica y otras estructuras a las empresas de telecomunicaciones en cualquier propiedad privada, municipal o comunal, viola el derecho a la protección de la propiedad privada, consagrado en el artículo 39 de la Constitución Política de la República de Guatemala. La violación de la propiedad privada, la violación de las propiedades públicas. Aquí no importa si es propiedad de Estado, si es área protegida, si es lugar sagrado, o si es propiedad mía a mi nombre, o es terreno municipal, lo que sea. Lo que el satélite indica que ahí puede establecer una antena de telecomunicación, se hace o se hace. Nosotros veíamos dentro de los artículos, pues creemos tres artículos fundamentales que no lo estamos objetando, que no lo impugnamos nosotros como asociación. El por qué lo impugnamos nosotros, esta ley, lo hicimos por cuatro razones. Uno, que es inconsulta a los pueblos indígenas, ni siquiera fueron consultados los alcaldes, nosotros como institución, mucho menos a los pueblos indígenas. Dos, aquí viola la autonomía municipal, porque da el ente rector a la CIT, a la Superintendencia de Telecomunicaciones, en la cual es una dependencia del Ministerio de Gobernación y lo centraliza. Entonces centraliza esa función de la CIT. Ni siquiera es un ente electo como las autoridades locales, en la cual aquí viola la normativa de la descentralización. Más extraño es que la ley entró el mismo día y salió el mismo día. Así como entró, así salió. Es decir, no hubo ninguna modificación. En hora y media estuvo en el Congreso. Imagínense, es el récord de aprobación de la ley de estos diputados, de aprobar una ley de manera casi inmediata, urgente.
La normativa además establece una sanción entre 1 a 3 años de prisión a las personas o autoridades quien obstaculice la instalación de las antenas, postes o cableados, por lo que la AGAI considera que es una violación al artículo 253 que delega a la comuna la administración jurisdiccional de los municipios. Además de eso, criminalizan a la negación de auxilio a los funcionarios públicos, porque dice la ley es triplificado la sanción si es funcionario público. Entonces de 6 a 8 años de cárcel, pero si es funcionario de 6 a 24 años de cárcel. Igual la multa de 15 a 25 mil de multa. Esto significa, si triplifican la sanción, significa que es 75 mil que sale de multa de un alcalde y de un funcionario público. Entonces es ahí la violación de la autonomía. Además lo establecen las cuotas como arbitrios. Pero de arbitrios solo indica nada más una cantidad de 30.000 si es dominio público y de 3.000 si es dominio privado. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad deben escuchar los argumentos del por qué consideran que la normativa viola la Constitución y varias leyes del país. Entonces, el 16 de mayo, nosotros como Asociación de Alcaldes y Autoridades Indígenas, conjuntamente con la AMSAC, que es la Asociación de Municipalidades de Zacatepeques, interpusimos una inconstitucionalidad en contra de 14 artículos de la ley. De esos 14 artículos, afortunadamente, fue suspendido la mayor parte de los artículos. Pero además de eso, hubo otras inconstitucionalidades, algunos con menos artículos, otros con más artículos. Y hasta la fecha tenemos conocimiento que se tiene en contra de la ley 7 inconstitucionalidades. Entonces, de nuestra parte, estamos esperando la decisión de la Corte de Constitucionalidad para que nos establezcan el día de la vista pública, donde nosotros vamos a presentar nuestra alegata fundamentada en la Constitución, en la normativa nacional e internacional. Pero hasta la fecha no tenemos aún la fecha establecida por la Corte. El lunes pasado dio inicio la 27ª celebración del Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala, en donde fue presentada resultados de grandes investigaciones de la cultura maya. Las autoridades del Viceministerio de Patrimonio Cultural y Natural explican que es de suma importancia estos actos, ya que por medio de ellos se podrá demostrar sobre la riqueza de la cultura maya. Con el fin de dar a conocer en el ámbito nacional e internacional sobre la riqueza de la cultura maya, el Ministerio de Cultura y Deportes, a través del Ministerio de Patrimonio Cultural y Natural, efectúa por 27ª ocasión el Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala. El simposio es una celebración donde se divulgan los resultados de investigaciones arqueológicas más recientes y destacadas de la civilización maya. Según Rosa María Chan, viceministra de Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y Deportes, además de dar a conocer sobre las investigaciones más importantes de la cultura maya, se pretende que la población sea partícipe de la celebración. Es un evento donde se reúne en el evento de este año más de 14 países que tienen investigaciones en Guatemala enfocadas a la cultura maya. Aunque este simposio tiene, digamos, una relevancia diferente un poco al de los años anteriores, porque ahora se ha integrado un tema que no está enfocado a la cultura maya, sino también incluye a los xincas. Y eso es bien importante porque normalmente se hablaba siempre de los mayas prehispánicos, ¿verdad? Y ahora se está ampliando un poco más, ya que es importante analizar esta situación o la cultura, la interacción que tienen los xincas con los mayas, porque comparten territorio y comparten historia. Hay una gran afluencia de científicos de estos 14, 15 países con Guatemala. La verdad que todos entusiasmados para conocer los resultados últimos de las investigaciones que se han realizado. Correcto, la arqueología ayuda mucho a conocer el pasado, a conocer qué ha sucedido, y año con año se va actualizando esos datos con las últimas investigaciones, pero con esto se va reconstruyendo la historia, porque como se van actualizando datos, se va reanalizando y reanalizando, entonces se va reconstruyendo esa historia. Y por otro lado, al reconstruir la historia se va dando a conocer, pues la gente también conoce su pasado y de esa manera fortalece la identidad. El Museo de Arqueología y Etnologías será el escenario de la presentación de la 27ª
Simposio de Investigaciones Arqueológicas. Con imágenes de César Billón. Para Maya Noticias reportó Ricardo Castro. La exclusión en los medios de producción y las grandes extensiones de tierras en pocas manos son algunas de las principales consecuencias de la pobreza y la desnutrición en el país. Así lo señaló el investigador del Colectivo de Estudios Rurales ICHIM. A pesar de que Guatemala es un país que tiene grandes extensiones de tierras productivas, 1 de cada 2 niños sufren de desnutrición crónica. Pablo Sigüenza, investigador del Instituto por la Democracia, explica que la consecuencia de la pobreza se concentra debido a la falta de oportunidades, exclusión en los medios de producción, ya que indica que en muchos de los municipios la tierra está concentrada en pocas manos, lo que imposibilita el desarrollo de las comunidades. Bueno, en términos generales lo que tratamos de plantear desde el colectivo es que este dato con el que empieza el gobierno, pero que es arrastrado desde antes, de la realidad nacional en torno a la desnutrición crónica infantil es devastador. Es 1 de cada 2 niños que no están comiendo bien, que están desnutridos crónicamente. Eso implica que durante mucho tiempo no están comiendo lo necesario al día y eso mina sus capacidades físicas y mentales. Es 1 de cada 2 niños del país. Entonces la situación no solo es crisis alimentaria, sino es una catástrofe tal cual. Es decir, somos a nivel mundial el 4º o 5º país en este tema, con ese grado de desnutrición. Los otros 4 países son africanos, es decir, nosotros estamos al nivel de África, teniendo, digamos, desigualdades tan grandes como grandes edificios, como gente con helicópteros, como gente con grandes fincas, estamos en ese nivel de desnutrición. Básicamente esta es una propuesta integral, como su nombre lo indica, que no hablaba solo de dar alimentos, no hablaba solo de dar tierra, no hablaba solo de dar buenos salarios, sino todo en su conjunto. Entonces esta iniciativa de ley tiene adentro 10 propuestas de política a implementar. Una de ellas es la agraria, pero otra es la de soberanía alimentaria, otra es la de trabajo, otra es la de medio ambiente y recursos naturales, otra es la de gestión de riesgo. Entonces, digamos, es una ley que proponía desde organizaciones sociales y campesinas una forma de entender el desarrollo que está ahí en el Congreso y ha habido intentos de que llegue al Pleno para su aprobación, pero siempre ha sido bloqueada por los principales partidos políticos que no les interesa este tipo de desarrollo. El investigador manifiesta su preocupación, ya que a 30 meses de su ejecución, el Pacto Hambre Cero, que tiene como fin disminuir 10 puntos porcentuales la desnutrición, en lo que va del año el proyecto ha dejado mucho que desear, ya que se visualiza poca coordinación y ejecución en los ministerios. Y las conclusiones básicas del estudio plantean que, aunque la meta del gobierno en su plan Hambre Cero era reducir en 10% este nivel de desnutrición crónica, que actualmente está en 49.8%, no se va a lograr en función de que hay debilidades organizacionales adentro de las instituciones del gobierno, hay poca coordinación, muy poca coordinación a nivel local, hay una baja ejecución presupuestaria por parte de los ministerios e entidades que están a cargo de llevar a cabo estos programas, y entonces la meta que se está establecida en este plan no se va a alcanzar. Estamos pendientes de resultados de datos oficiales, pero digamos que la tendencia es a evidenciar que no se va a lograr la meta de 10% en reducción de la desnutrición crónica infantil. Según el investigador, el acceso a la tierra a los medios de producción es una de las propuestas para erradicar la desnutrición en el país, ya que por medio de ellas, la población puede alimentarse no solo de un día, sino que para toda una vida. Bueno, desde el punto de vista del colectivo, nosotros consideramos que estos programas sociales, por ejemplo, que es lo que ejecuta el Ministerio de Desarrollo Social, son un paliativo nada más a la situación crítica de ingresos económicos para las familias. Es decir, la población campesina, la población indígena, la población rural debería tener buenos empleos donde el salario sea justo, y entonces la misma gente con su trabajo pueda comprar los alimentos, pueda producir sus alimentos, pueda tener acceso a salud, educación, etcétera. Lo que sucede es que en el campo no hay condiciones de empleo justas, digamos, el salario mínimo no se paga en el campo generalmente, entonces a la gente no le alcanza para cubrir sus necesidades. Entonces la gente entra en esta situación de vulnerabilidad, de pobreza, y los programas sociales lo que buscaron cuando los organismos financieros internacionales los idearon era paliar esa situación, como ayudar, dar subsidios a los que no logran con el poco salario que ganan, pues cubrir esas necesidades. Entonces los fondos sociales son eso, son que el Estado
entre a batear por una responsabilidad que le corresponde a las empresas. Si las empresas pagaran salarios justos, si el trabajo en el campo fuera remunerado justamente, no habría necesidad de programas sociales. Entonces, estos programas sociales son lo que son un paliativo nada más. Guatemala se posiciona en 130. Con imágenes de César Billón, para Maya Noticias reportó Ricardo Castro. Representantes del Fondo de Población de las Naciones Unidas lamentaron que el Estado guatemalteco no invierte en la juventud, a pesar que son parte fundamental del desarrollo democrático y de la economía del país. El Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, manifiesta su preocupación debido a que el Estado invierte poca en la juventud, pese a que el 70% de la población es joven. Según Ana Luisa Rivas, representante auxiliar del Fondo de Población de las Naciones Unidas, en el marco del Día Internacional de la Población, este año la Organización de las Naciones Unidas, su enfoque central es que los estados inviertan en la juventud. Mundial de la Población, que en este año 2014 está enfocado a la importancia de invertir en la juventud, dado que en el mundo y acá en Guatemala la mayor parte de la población es joven. La representante señala que existen grandes brechas en Guatemala que deben tomarse en cuenta partiendo desde los derechos humanos. La población juvenil es un cuarto de la población guatemalteca. De hecho, hay casi un 70% de personas menores de 30 años, pero tenemos todavía grandes brechas. Por ejemplo, en la educación todavía hay muchos jóvenes que no acceden a educación diversificada o superior, que no tienen salud, que no tienen acceso a trabajo formal o que no tienen tampoco acceso a seguridad social y no pueden cotizar. Además, también hay muchas veces que la violencia y los espacios inseguros no les ayudan también a desarrollarse. Ana Luisa Rivas remarca que el Estado debe responder a la situación de los adolescentes, ya que la juventud guatemalteca exige mayor educación, empleo digno, servicio a salud y mejores oportunidades. En ese sentido, el Estado pues debe de responder integralmente, porque las causas de la migración responden muchas veces a que no se tienen oportunidades en el país. Ahí el Estado, pues si bien tiene que abordarlo como un tema de carácter humanitario, porque tiene que apoyar a todas esas niñas, niños y adolescentes que están con esta dificultad, también se tienen que dar respuestas en brindarles mayor acceso a educación, a salud, a espacios seguros. Hay muchos de estas personas que están viajando y están migrando porque están siendo extorsionados o porque son amenazados también por el crimen organizado, por las maras. Entonces el Estado debe dar una respuesta de carácter integral, velando por los derechos de estas personas, velando por los derechos de niñas, adolescentes también que viajan muchas veces porque son sujetas de violencia o violencia sexual, y el Estado entonces debe de protegerles por un lado, pero también ir dando respuestas donde la educación, la salud, el empleo y las oportunidades también económicas y sociales se puedan dar. De la Procuraduría de los Derechos, para Abner Paredes, defensor de la juventud humanos, es de importancia las recomendaciones de la UNFPA. Sin embargo, explica que el Estado tiene la obligación de reconocer el papel de los jóvenes, ya que son parte fundamental para el desarrollo del país. Bueno, cada año desde el UNFPA han organizado este tipo de actividades precisamente para evidenciar cuál es la situación de la población en general, y este año precisamente el mandato que han tenido es como hacer un llamado a los estados a reconocer el papel que las organizaciones juegan, el protagonismo de la juventud, el valor que tiene esa participación. Yo creo que eso es relevante e importante en cada país. Creo que es importante partir del reconocimiento que en Guatemala son alrededor de 4.800.000 jóvenes, adolescentes y jóvenes entre 13 y 29 años. Jóvenes mayas, jóvenes garífunas, chincas, mujeres jóvenes, jóvenes de la diversidad sexual, trabajadores, en fin. La diversidad es bastante grande y por tanto es importantísimo que desde el Estado se invierta en la juventud, pero principalmente reconocerles como sujetos de derechos. El acceso a la educación reproductiva y sexual es una herramienta fundamental para contrarrestar los embarazos en las adolescentes. Sin embargo, en el país, las féminas las más vulnerables son del área rural y el acceso a la educación en esas áreas son aún más escasas. Como parte de la prevención de embarazos en adolescentes, organizaciones juveniles de salud solicitaron al Estado que invierta en la adolescencia, especialmente en la educación sexual y reproductiva. Según Jocelyn Velázquez, representante de Aprofan Joven, la población se le ha restringido el derecho al acceso a la salud, educación integral y sexualidad, especialmente a las personas del área rural. Claro, en Guatemala pues la tasa de embarazos está muy alta, se reportan 20.015 partos en adolescentes y jóvenes de 10 a 19 años y esto significa que hay una necesidad
grande de educación integral en sexualidad, ¿verdad? En el área rural, bueno, es mucho más difícil el acceso, puesto que si en el perímetro de la ciudad capital todavía se registran partos, en los lugares con menos acceso es mucho más. ¿Qué acciones se está haciendo? Pues en el marco del 11 de julio, Día Mundial de la Población, en donde las personas jóvenes también constituimos el mayor número de población, nos sentimos identificadas. Es por eso que UNFPA, en organización con otras organizaciones de sociedad civil, dentro de ellos Paz Joven, la Coordinadora Juventud por Guatemala, Caja Lúdica, Go Joven y Population Council, inclusive APROFAM, nos unimos para conmemorar eso en dos posiciones, en que queremos y exigimos al Estado que se invierta en juventud, dentro de ello para la prevención de embarazo, ya que sabemos que las personas jóvenes sumamos más. La representante de APROFAM considera que los jóvenes son parte esencial en el desarrollo económico, por lo que es necesario que el gobierno apoye en la participación de los adolescentes en la política, lo que significa que es necesario invertir y crear acciones de educación integral. Pese a que las adolescentes del área rural son más vulnerables en los embarazos a temprana edad, el acceso a la educación y educación reproductiva y sexual es mucho más escasa. Con imágenes de César Río, para Maya Noticias reportó Ricardo Castro. De esta manera finalizamos. Agradecemos que nos haya acompañado en nuestro noticiero Mayapecil, Maya Noticias. Saludamos cordialmente a las personas que nos ven desde sus hogares, especialmente en el departamento de Santa Cruz del Quiché, en los municipios de Chinique, Chiché, Chichicastenango, San Pedro, Jocopilas, por el canal 84 de Maya Cable, pero también a nuestros televidentes de San Miguel Uspatán por medio del canal 5 de la cablera San Miguel. Los esperamos en nuestra próxima emisión con más información.